Porque eso no es algo que se confiesa sino delante del Rey. Señor, necesito tu mano aquí. Te necesito, Espíritu Santo, en esto que no me deja dar el paso siguiente. De mi espíritu, profetízalo, Espíritu Santo de Dios, profetízalo. en esta hora te pedimos, Ahora. vamos, iglesia, sabes, puedes ir a mil Ahora. terapias y no están mal las terapias, Lo declaramos. pero lo que pasa delante del trono de Lo misericordia Ahora. es algo definitivo, porque el Señor Ahora. arranca, aunque duela, Ahora. todo aquello que ha estado instalado allí, Fuego. que se pudre, que Fuego. nos daña, que Fuego. nos da por Fuego. otro paso. Fuego. Por eso, en La unción. sabiduría tú vas delante del Rey y le dices, aquí unción. estoy, Señor, con esto. La unción del Santo de Israel. En el nombre de Jesús, Pudre en todo esta yugo. mañana declaramos libertad en el Ahora. alma, en el Ahora. espíritu y Ahora. aún en el cuerpo. Por Ahora. tanto, todos aquellos Ahora. que se han sentido Ahora. enfermos en algo, en lo Ahora. que sea, la Ahora. Biblia me dice que si alguno está enfermo en medio de la Ahora. congregación, vayan los Ahora. ancianos y estos orarán por Sanidad. él y será Sanidad. sano. Coloca Sanidad. tu manito donde las cosas no funcionan Sanidad. bien, o simplemente llévala delante del trono y De en tu esta hora, espíritu. en el nombre de Cristo tu alma, Jesús, le ordenamos cuerpo. estos cuerpos Ahora. de hijos de Ahora. Dios, Ahora. estos libres Ahora. por el poder, Sanos. poder que hay en Sanos. tu palabra, Sanos. y en el nombre Sanos. de Cristo, Fuego. de que Fuego. como Fuego. declaramos Fuego. 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 esos Fuego. cuerpos, Fuego. con el Fuego. Dios Quemando. Quemando toda maldición, todo conjuro, todo hechizo, toda obra de la potestad de las tinieblas. Ahora, 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 fuego, 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 porque tú mismo Espíritu hayas Santo y practicado. fuego. En esta hora nos declaramos libres, atamos, ligamos, En reprendemos el nombre de y Jesús. le ordenamos que En el se va nombre de fuera Jesús. a las Ahora, profundidades ahora, eternas, ahora, a ahora, dónde pertenece. ahora, Vamos, haz ahora, este ejercicio que es la más tuyo, autoridad porque tú está en la conoces lo que te iglesia está y pasando. nosotros somos la Y en iglesia. esta hora declaramos en el nombre de Jesús esa libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu vida, tu casa libre. Declaramos el poder de Dios sobre tu vida, sobre todo lo que tú haces. Declaramos que hay ángeles guerreros y ministradores ahora, en este mismo momento, que Con sus alrededor espadas de tuyo, fuego desenvainadas, alrededor guerreando, tuyo. guerreando. El ángel, el ángel, el ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, y lo defiende, y lo defiende. Dale la gloria, dale la gloria. Cristo, 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 ahora, 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 guerrea, 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 guerrea. Tú Dile, eres Señor, un en esta guerrero, hora, tú eres a una través guerrera del león de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Aleluya. Tú eres un hijo, tú eres una hija de él, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Las puertas Aleluya. del Hades, Amén. iglesia, no prevalecerán contra la iglesia. Todo, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, 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 Padre Celestial, ahora, ahora, estamos declarando Espíritu Santo y fuego sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Esos huesos cobran vida ahora, 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 ahora. Lo declaro, lo profetizo, lo creo en este día, en esta mañana. Tú estás obrando en mi pareja, en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi parentela, en esta ciudad de Cali, en este Valle del Cauca,
en esta nación de Colombia, Gracias, mi rey. en las naciones del mundo entero. Iglesia, iglesia, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Todo, 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 todo lo que respira. Alábale, 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 alábale. El león de la tribu de Judá. Él es el victorioso. Sí, Señor. Y en el nombre de Cristo, iglesia, se tiene que doblar toda rodilla Aleluya. de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, iglesia, tiene que confesar que Jesucristo, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. León, 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 león de Judá, tiene nombre propio. Está vivo, vive en mí el poderoso, vive en mí el poderoso, vive en mí. Señor, te presentamos la palabra de esta mañana y te pedimos, Espíritu Santo, que no la tomemos como una hermosa reflexión, no como un consejo para transformar nuestras vidas. Que la atesoremos, que vivamos, Señor, de manera personal. Te presentamos la vida de la pastora Gina y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de ella, Señor, que no sea ella ni su naturaleza humana, sino que seas tú, Espíritu Santo, a través de su boca. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, me alegra. Bendecidos y en victoria, amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema, exiliados y peregrinos, amén, exiliados y peregrinos. Cuando Dios creó al mundo y creó el jardín del Edén y creó al hombre y a la mujer, Él lo creó con la intención de que Adán y Eva pasaran toda su vida en el jardín del Edén, ¿cierto? Con la intención de que ese fuera su hogar, porque fue el lugar que Dios creó para cada uno de ellos, y para los animales y para que habitaran en esa tierra. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 podemos ver que la Biblia nos cuenta que por la desobediencia de estos dos seres humanos desencadenó varias consecuencias, y una de ellas fue que fueran expulsados de ese lugar que Dios había creado para ellos. Entonces, Adán y Eva fueron condenados a vivir en el exilio. Ya mucho tiempo después, gracias a la Biblia, nos damos cuenta que los israelitas llegaron a Egipto por José. José, todos conocemos lo que pasó con José, fue vendido, llegó a Egipto, luego Dios lo elevó a un alto rango en ese reino y lo puso como administrador. Entonces, a causa de José y una hambruna que hubo en esa tierra, los israelitas llegaron a Egipto. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Empezaron a multiplicarse y se levantó un faraón que no conocía a José y los esclavizó. ¿Listo? Vamos bien hasta allí, ¿cierto? Luego de esa esclavitud, el pueblo clama a Dios porque estaban siendo oprimidos y estaban esclavizados. Dios escucha a su pueblo y levanta a Moisés. Ya sabemos que Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, estando en el Sinaí, Dios a través de Moisés hace un pacto con Israel. Ese pacto lo encontramos en los capítulos 19 y 20 del Éxodo. Es donde están los mandamientos y otros principios que Dios establece para su pueblo. Estando en el desierto, los israelitas empiezan a ofender a Dios haciendo las cosas que Él les dijo que no hicieran.
Y aún en la tierra prometida, estas cosas prevalecían. O sea, ellos seguían haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Y qué eran esas cosas? Desobediencia al pacto, idolatría, corrupción moral y social, rechazo a los profetas y confianza en alianzas humanas antes que alianzas con Dios. Y por la persistencia de este pecado, de la desobediencia que desencadenó todo lo que ya mencionamos, Dios permite que Israel sea invadido por Babilonia y sea sacado de su propia tierra y llevado al exilio babilónico. Este exilio es muy famoso, yo creo que todos hemos escuchado o leído sobre él. Y ese exilio viene como consecuencia ¿de qué? De la desobediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Y cuando Jerusalén fue invadido por los babilonios, por Babilonia, muchos israelitas fueron llevados desde la tierra de Jerusalén hasta Babilonia. Pero no fueron todos, absolutamente todos, sino que fueron líderes, sacerdotes, personas instruidas, personas que ellos pensaban que podían servir para ayudar a la nación de Babilonia, personas que tenían conocimiento en ciencias y en algunas otras cosas. Y entre esas personas estaban algunos profetas como Ezequiel, estaba Daniel y sus amigos, y ya después de que Persia tomó Egipto, estaba Esther y Mardoqueo, que de igual manera no estaban en Babilonia, pero vivían en el exilio. Y estos hombres y mujeres de Dios vivieron bajo una constante presión que los desafiaba en cada ocasión a demostrar la fe que tenían y el Dios en el que habían creído, el Dios que se les había enseñado cuando ellos eran pequeños. Entonces, estando en Babilonia, las costumbres que se veían allí eran muy diferentes a las que ellos habían aprendido en Jerusalén con sus abuelos, sus padres, sus madres. Y vamos a hablar un poco acerca del comportamiento que tuvieron estos varones de Dios en medio del exilio. Amén. Y vamos a empezar con Ezequiel. Ezequiel fue un profeta llamado por Dios a profetizar en medio de los israelitas exiliados, es decir, Ezequiel profetizó en medio del pueblo de Israel, pero estando en Babilonia. Y en Ezequiel capítulo 2, versículo 1, del 1 al 7, versículos del 1 al 7, espero que hayan traído sus Biblias. Anden con sus Biblias, iglesia, anden con sus Biblias. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Cómo? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos cuenta acerca de la asignación que Dios le dio a Ezequiel. Profetizar a los israelitas que estaban en medio de un profundo dolor, en medio de una profunda rebeldía, y él les dice que escuchen o no escuchen, él debe profetizar. Dios levantó a Ezequiel y también lo preparó para esa misión que le encomendó. Porque nos dice Ezequiel capítulo 3, versículo 8 y 9, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios conocía a su pueblo. Y asimismo, como levantó a Ezequiel,
lo preparó para esta tarea. Y esta tarea de Ezequiel no fue nada fácil, hermanos y hermanas, porque Dios le pidió que hiciera cosas simbólicas, lo podemos leer en todo el libro de Ezequiel, y varias de esas cosas fueron muy difíciles para Ezequiel, porque una de ellas, por ejemplo, fue que él se debía acostar sobre su lado izquierdo durante 390 días, solo acostarse sobre ese lado, y esos 390 días representaban los 390 años que Israel había pecado en contra de Dios. Luego lo mandó a acostarse sobre su lado derecho 40 días, que representaban los 40 años del pecado de Judá. Después tuvo que cortarse la barba, esparcir su cabello. Todos estos actos simbólicos los hizo con la intención de revelar, de compartir el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y aunque fue difícil, Ezequiel se mantuvo firme y obediente en lo que Dios le mandó a hacer. Y nosotros nos quejamos contra Dios, le lloramos a Dios porque nos manda a profetizar, porque nos manda a decirle a un amigo, a un hermano, a un familiar lo que le tenemos que decir. Señor, pero es que me parece tan difícil, pero es tan duro, quizás no les guste lo que les voy a decir, quizás yo les caiga mal, quizás me empiecen a odiar. ¿Cierto que le salimos con esas al Señor? Amén. Aquí no pasa. Gloria a Dios. Escuchen o no escuchen, como dice la Escritura, debemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Por más difícil que sea, iglesia, oremos por sabiduría, oremos por todas aquellas estrategias que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar para nosotros hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La Biblia dice, hermanos y hermanas, y debemos recordar esto constantemente todos los días en nuestra vida, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de dominio propio. Amén. Para cumplir cada una de esas asignaciones que Dios ha puesto en nuestra vida, porque estamos aquí con un propósito. Y seguimos con Daniel. La historia de Daniel y sus amigos es muy conocida. Yo creo que podríamos decir que casi nos la sabemos al pie de la letra, ¿cierto? Ellos fueron escogidos y fueron llevados a Babilonia para ser parte de los hombres como de la corte del rey. Y ellos son seleccionados, y cuando son seleccionados con otros varones, la orden es que ellos debían comer de la comida del rey y beber del vino del rey. Pero Daniel toma la decisión, Daniel y sus amigos toman la decisión de no contaminarse con la comida del rey. No porque la comida fuera fea, yo me imagino que no era fea, pero esa comida estaba consagrada a ídolos de Babilonia. Entonces, al comer esa comida, ellos siendo israelitas, hijos de Dios, no iban a glorificar al Padre Celestial. Entonces, ellos deciden no contaminarse con esa comida y comen legumbres y agua. Estamos hablando precisamente de Daniel. Luego de que pasa mucho tiempo, estoy haciendo unos saltos en la historia, sale un edicto del rey en el que por un espacio de 30 días absolutamente nadie debe rogar a ningún dios que no sea los dioses de allí o que no sea el rey. Es decir, quien necesitara una petición, un favor o dar un agradecimiento lo tenía que hacer al rey que estaba en esa época. Quien orara a otro dios debía ser echado en el foso de los leones. ¿Y qué creen que hizo Daniel? ¿Quién lee, por favor, Daniel capítulo 6, versículo 10? Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Cuántas veces se arrodillaba? 3 veces al día. ¿Como lo solía hacer cuándo? Antes. O sea que desde que él estaba allí, él iba a su cuarto
Se arrodillaba 3 veces al día y oraba a su Dios. Daniel no comió cuento de ningún edicto de rey, ninguna ley que haya salido porque la hubiera firmado el mismísimo rey de Babilonia. Él siguió clamando a su Dios a pesar de las leyes que habían salido. Y eso no es rebeldía, no lo podemos tomar como rebeldía, porque si hay una ley que deshonra a Dios, yo simple y sencillamente no la voy a cumplir. Yo como cristiano debo apegarme a lo que dice la Escritura, a los principios de Dios. Es verdad que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades aquí en la tierra, pero si esas autoridades nos mandan o hacen leyes que deshonran a Dios, nosotros no tenemos por qué cumplirlas. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5, versículo 9, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, no porque aprueben el aborto, quiere decir que Dios esté a favor de eso o esté de acuerdo con eso. Entonces, si Dios no está de acuerdo, nosotros tampoco, porque somos sus hijos. Amén. Aunque lastimosamente, iglesia, en ocasiones prefiramos obedecer a un mundo porque es mucho más fácil que obedecer los principios que Dios ha establecido. A veces nos parece más fácil esa elección de obedecer lo que está a nuestro alrededor antes de obedecer al Señor. Y debemos tener muy en cuenta que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Quien está en contra de Dios debe atenerse a las consecuencias que van a venir sobre su vida. Y los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego, ¿saben? Ellos tomaron una decisión contundente y radical y por eso fueron echados al horno de fuego. Y nos dice la Escritura, antes de ser echados ellos en el horno del fuego, en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, he aquí, cuando les dijeron que no se iban a arrodillar, les estaban pidiendo que se arrodillaran delante de la estatua de oro que había levantado el rey en ese entonces. Y ellos respondieron, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Después de que dijeron esto, fueron echados al horno de fuego. Y algo que me conmueve, iglesia, de estos 2 versículos, es que ellos tenían fe que Dios los salvaría, pero también tenían en cuenta que de pronto eso no estaba en la voluntad de Dios. No porque Dios no pudiera sacarlos del horno del fuego, sino porque simple y sencillamente podía caber la posibilidad de que Dios no lo haría. Pero si Dios no lo hacía, si Dios lo hacía, ellos ya estaban determinados y decididos a no adorar la estatua que había levantado el rey, porque ellos sabían y eran conscientes que solo le debían adoración y alabanza al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Dios de Israel. Amén. La Biblia nos dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vamos a seguir amando a Dios a pesar de que no nos sane una enfermedad, a pesar de que no nos dé un trabajo que queremos. Vamos a seguir honrándole, alabándole, adorándole, a pesar de que no nos dé lo que nosotros queremos. Cantamos en ocasiones a todo pulmón la canción de Carlos Luima, te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios. Siempre escucho a la pastora Luz Mari decir que debemos cantar con inteligencia. Todo lo que nosotros cantamos y declaramos en algún momento va a ser probado por el Señor. ¿Estamos amando a Dios de verdad o lo estamos amando por lo que nos da? Y iglesia, la relación o la aplicación de esos tiempos antiguos, de todo lo que acabamos de hablar, a nuestra actualidad hoy en 2025, es que aunque nosotros no estamos exiliados, somos peregrinos.
El exilio implica salir de la tierra natal de manera obligatoria, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos por su pecado fueron sacados de la tierra a donde pertenecían. Y el peregrinaje es intencional. Es un camino que se recorre con propósito y nosotros estamos aquí en la tierra con propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, aunque no estamos en la misma condición, ellos fueron exiliados, nosotros somos peregrinos, compartimos la misma condición, por así decirlo, y es que no estamos en nuestro hogar. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos celestiales. Amén. Gloria a Dios. Y Hebreos 13:14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa ciudadanía celestial se nos ha sido entregada porque hemos creído en nuestro amado Jesús y lo hemos confesado con nuestra boca. Y estamos llamados a vivir conforme nos dicen las Escrituras. Estamos llamados a vivir bajo los principios de nuestro Señor. Y debemos tener la misma determinación, firmeza, obediencia y confianza en Dios que tuvieron esos varones que ya mencionamos, Ezequiel, los amigos de Daniel y Daniel, porque vivimos en unos tiempos, podríamos decir mejores. Creo yo, a mi parecer, que en este tiempo, en el 2025, la tenemos muchísimo más fácil. En esos tiempos atrás, una persona profetizaba y la podían apedrear. Así lo hicieron con muchos profetas antes de Jesucristo. Se lo hicieron al mismísimo Jesús. Pero hoy en día, a nosotros nos tiembla la boca decirle algo a alguien que Dios nos ha mandado a decir, porque le vamos a caer mal a esa persona. En los tiempos antiguos fue muchísimo más difícil. Vamos delante del Señor, es que me van a odiar, es que me van a decir esto. Y se lo digo porque me ha pasado. No estaría hablando de algo que no me hubiese pasado a mí. Y si nos piden hacer algo en el trabajo que tenemos, corremos a hacerlo porque nos echan. Así no glorifique a Dios. Iglesia, debemos ser determinados, firmes y confiar en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y hacer lo que tengamos que hacer, escuchen o no escuchen. Decir lo que tengamos que decir claramente si viene de parte del Señor. Si Dios nos ha hablado y nos ha dicho, dígale a tal fulano tal cosa, oremos delante del Señor y digámosle, Espíritu Santo, ¿cómo se lo digo? Pero no nos quedemos con esa palabra que el Señor nos ha dado para que le digamos a la persona, para no decirle a la persona. Si Dios nos ha dado una asignación, Él nos capacita. Amén. Esos varones enfrentaron fosa de leones, horno de fuego, peligro de muerte. Y nosotros hoy en día, ¿qué estamos enfrentando? ¿Qué situaciones o circunstancias estamos enfrentando por llevar la palabra del Señor? Puede que le caigamos mal a la gente, puede que nos odien, puede que quizás un ataque de brujería de vez en cuando, ¿cierto? Pero Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Entonces, debemos tomar la determinación y el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer y realizar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aunque Ezequiel no tuvo enfrentamientos directos con los gobernantes de Babilonia, que implicaban desafiar su fe y demostrar el Dios en el que él había creído, él enfrentó las pruebas más difíciles que pudo haber enfrentado un hombre. Y cuando Dios lo describe, cuando le hizo el llamado, él profetizaba en un pueblo en medio de dolor y rebeldía, un pueblo que estaba
sin esperanza. Tuvo la tarea más difícil, pero podemos notar que por más difícil que esa tarea fue, él la cumplió al pie de la letra. Y así como Ezequiel cumplió su tarea, para nosotros hoy en día, a mi parecer, es mucho más fácil, porque los tiempos de ahora son difíciles, estamos en un mundo bastante podrido, pero en los tiempos de antes, como les digo, agarraban una piedra y empezaban a lanzársela a los profetas y los mataban. Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Salir corriendo o que nos dejen de hablar? Entonces, escuchen o no escuchen, debemos profetizar, debemos hablar, debemos honrar al Señor haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Ellos, la Biblia dice que durante 10 días hicieron la prueba de comer agua y legumbres, pero ellos no comieron agua y legumbres durante 10 días solamente, fueron durante 3 años, porque ese fue el tiempo que duró la preparación. Y por la determinación que ellos tuvieron de ser firmes al Dios que los había llamado, al Dios que ellos habían empezado a conocer, Él los puso en los altos rangos del reino de Babilonia. Y nos dice Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Donde Dios nos ponga, estamos llamados a sobresalir. Amén. Y no es para destacar, no es para nuestra propia gloria, sino para la gloria del Rey de Reyes que nos ha escogido. Y Daniel y sus amigos, aún en medio de ese exilio, de ese lugar que no les pertenecía, contribuyeron a esa nación de Babilonia. Estamos puestos en este mundo para contribuir al mundo en donde vivimos. Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel influenció a varios reyes con su comportamiento. Entre esos reyes estuvieron Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Aunque estaban en una tierra a la que no pertenecían, ellos contribuyeron a la tierra, a esa tierra, para su crecimiento. Porque donde Dios nos ponga, iglesia, nosotros estamos llamados a dar frutos. Y nos dice el versículo 47 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo, perdón, Daniel capítulo 2, nos dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel influenció a que el rey creyera en Dios y reconociera a Dios. Estamos influenciando nosotros aquí en esta tierra a nuestro entorno a que crean en Dios. Estamos demostrando el amor de Dios con nuestra determinación. ¿Estamos demostrando el Dios en quien hemos creído con nuestras decisiones? Son varias preguntas que debemos hacernos. Y en el capítulo 3, versículo 28, después de que estos varones fueron salvados del horno de fuego, nos dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a los siervos que confiaron
en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Amén. Estamos como dormidos, como aperezados. Iglesia, Daniel capítulo 5, versículo 26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Con el comportamiento que ellos tuvieron en medio de ese exilio, influenciaron a esos reyes y esos reyes conocieron el poder de Dios, porque vieron que Daniel fue librado del foso de los leones y vieron que los jóvenes, los otros 3 amigos, fueron librados del horno de fuego. Por supuesto que somos de influencia. Dios nos capacita en todo y para todo lo que Él nos manda a hacer. Tenemos una ayuda hoy en día que no tuvieron las personas del Antiguo Testamento, y es el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita, nos guía y nos ayuda a hacer todo aquello que nosotros debemos hacer. Por tanto, iglesia, debemos contribuir a la tierra donde Dios nos ha puesto, a la tierra donde Dios nos ha plantado. Estamos llamados a dar fruto. ¿Recuerdan la maldición de la higuera? Jesús maldice una higuera. En Mateo 21, versículos 18 y 19, Él dice, por la mañana, dice la escritura, perdón, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Jesús estaba demandando de esa higuera un fruto, pero al irlo a buscar no encontró y le dijo que se secara. La higuera debía tener el fruto para alimentar a Jesús o alimentar cualquier persona que requiriera el alimento de ella. Pero al irlo a buscar no estaba, no había fruto. ¿O cuál era el propósito de la higuera ahí plantada? ¿Tener hojas solamente? ¿Cuál es el propósito de nosotros estando plantados en un hogar, en una familia, en un colegio, en un trabajo? ¿Solamente disfrutar de ese entorno? ¿Solamente salir, disfrutar de un helado, de la familia, tener de vez en cuando una peleita, un encontrón con las personas a nuestro alrededor? Iglesias llamados con el propósito de influir en el entorno en que Dios nos ha plantado. Estamos llamados con el propósito de dar frutos. O cuando el Señor nos llame y nos pregunte, ¿qué hicimos a familia? ¿Qué hicimos con esos dones, con esos talentos? ¿Qué le vamos a decir? Ay, Señor, es que me dio miedo y los escondí, como la parábola de los talentos. Ay, pero es que la salvación no es por obras. Es cierto, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Pero, iglesia, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, y les recomiendo que lo lean muy juiciosamente en su casa, apúntelo allí donde sea. Mateo 25, del 31 al 46, dice que hay un juicio a las naciones. Y ese juicio a las naciones nos cuenta el por qué nuestras obras aquí en la tierra sí importan. No es que vamos a ser salvos por ellas, no, pero sí importan. Dios nos va a preguntar por nuestras acciones. Y justo antes de esos versículos, antes de ese título, Mateo 25, 31 al 46. Y antes de ese título del juicio a las naciones está la parábola de los talentos. Mejor dicho, leámonos todo el capítulo 25 de Mateo. Queda como tarea.
Iglesia, no seamos tan frescos con lo que Dios nos ha dado. No seamos tan frescos con los talentos que el Señor ha puesto en nosotros, con las capacidades. Todos nosotros tenemos al menos un talento que podemos usar para la gloria del Señor. Sí, lo usamos en nuestro trabajo, lo usamos en nuestra familia, lo usamos con nuestros amigos, pero la Biblia también dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor, para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, cuando el Señor nos llame y nos pregunte, ¿qué hiciste con eso que te entregué? En medio de la tierra, en medio de la familia que te puse, le podamos decir, sí, papá, lo hice. Me costó lágrimas, me costó de todo, pero lo hice. Amén. Como les decía, para Ezequiel no fue absolutamente nada fácil lo que hizo, pero él lo hizo. Y cada uno de nosotros debe ejercer lo que Dios le ha entregado. Y Ezequiel fue puesto por Dios para 4 cosas que quiero mencionar, que son muy similares a la misión que tenemos hoy en día nosotros. Y la número 1 es anunciar el juicio de Dios por el pecado. La número 2, llamado al arrepentimiento. La número 3, aclarar la responsabilidad individual de cada ser humano con Dios. La número 4, esperanza y restauración futura. ¿No se les hacen conocidas esas cosas? Allí está el plan de salvación. Hablarle a la gente acerca del pecado y que por el pecado fuimos separados por Dios. Que debemos arrepentirnos, que cada uno es responsable de la salvación y que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Ese es el plan de salvación y es nuestra tarea anunciarlo a todos y cada una de las personas que nosotros nos podamos encontrar en la tierra. En conclusión y para terminar, número 1, estamos llamados para tomar decisiones contundentes en medio de la tierra que el Señor nos ha puesto para agradar a Dios. Por muy atractiva que se veía la comida del rey o el vino del rey, Daniel y sus amigos decidieron no comer de esa comida porque no iba a glorificar a Dios. ¿Qué decisiones debes tomar hoy en día, por muy atractivo que sea? ¿Qué decisiones debes tomar para glorificar a Dios? Voltear tu cara, mirar para otro lado, mirar al Señor y decirle, Padre, no lo voy a hacer porque eso no te agrada. Número 2, estamos llamados a no adorar a ningún otro Dios aparte del único Dios verdadero. Amén. Los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego por no adorar una estatua de oro. Número 3, estamos llamados a orar en todo momento, aunque salgan leyes que lo prohíban. La Escritura nos dice, orad sin cesar. Daniel era un hombre sumamente ocupado y diariamente, 3 veces al día, oraba a su Padre Celestial. Número 4, estamos llamados a dar frutos. Iglesia, esos frutos, esos talentos que Dios ha puesto en nosotros deben dar un fruto. Número 5, aunque nadie quiera oír, estamos llamados a pronunciar y promulgar las buenas noticias de nuestro amado Jesús. Y termino con este versículo que está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tengamos miedo delante de una asignación que Dios nos ha dado, vayamos a la Escritura y leamos este versículo. No tengas miedo ni desmayes porque yo estoy contigo. El Señor nos esfuerza y siempre nos va a ayudar. Él lo ha prometido en su Escritura, amén. Y en medio de esta tierra en que estamos puestos por Dios, con un propósito, debemos dar el fruto que Él requiere. Inclina tu rostro allí donde tú estás. Vamos a orar y a darle gracias al Señor.
por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, precioso Rey, porque cada hombre y mujer en la Biblia, Señor, nos ayuda a entender mejor tu mensaje. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú quien nos guía en cada una de las cosas que debemos hacer. Espíritu Santo, hoy reconocemos que en ocasiones nos da temor cumplir con lo que tú has designado para nuestra vida. Pero hoy entendemos que hemos sido plantados, que en esta tierra estamos como peregrinos, que no debemos acostumbrarnos, Señor, a las cosas de este mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contigo, amado Padre. En el nombre de Jesús, has puesto un talento en mí. Si no conoces el talento que Dios ha puesto en ti, pídele al Espíritu Santo de Dios que te lo revele y pregúntale cuál es el talento, qué es lo que yo sé hacer, qué has puesto en mí para glorificarte, para ayudar a los demás, para anunciar tu mensaje. Y pídele ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a entender ese talento, a multiplicarlo y a dar el fruto que el Padre está solicitando de mí. No porque por eso me vaya a salvar. Entiendo que tu salvación es por gracia. Pero sabemos, y hoy entiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que esas obras van a ser preguntadas por ti, que tú vas a demandar, que tú vas a preguntar qué hice con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, con ese vecino, qué hice en medio de ese trabajo donde tú me pusiste, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos sigas sustentando con la diestra de tu justicia. Hoy entendemos que tenemos el mayor poder de todos y es tu Espíritu Santo, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amor para amar a las personas a nuestro alrededor, para amarte a ti, Señor, nos des o no nos des. Dominio propio para dominar esas emociones y cumplir con la asignación que tú nos has dado. Y poder para ir y anunciar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias porque tú nos has mirado, nos has escogido, nos has separado y nos has dado el mayor título que podemos tener y es ser hijos tuyos, Señor. Y ese título conlleva una responsabilidad, un compromiso que el día de hoy recordamos, Señor, y es ir y dar a conocer de tus buenas noticias, Señor. Porque tú quieres, Padre Celestial, que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos ayuda a que podamos cumplir con aquello que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, siendo determinados, firmes y creyéndote a ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como bendecidos, pero tienen una cara como que hubieran estado durmiendo. Oiga. ¿Será que hicieron ahí un sueñito intermitente? Saben que estaba pensando justamente en la palabra de la pastora, que es una palabra que hemos recibido para la ciudad de Cali, para nuestro país, y es tiempo de tomar determinaciones como cristianos. Hay veces nos volvemos, es una prédica que vamos a tener más adelante como un cristiano de papelillo, ¿no? Y por lo más mínimo le hacemos pataletas al Señor. Tocó mucho mi corazón la palabra en todos los sentidos y en ese también, de que si algo no que queremos nos falla, ya Dios no me ama. Si no puedo irme del viaje que quiero o lo que yo deseo, ya Dios no me ama. ¿Qué podría decir una persona que tiene un diagnóstico de cáncer o que se le murió un familiar? ¿Me entienden? Hay cosas, todo es importante, pero hay cosas verdaderamente importantes. Y como hijos de Dios hemos sido llamados ¿a qué?
a vivir de esa manera. Vamos a levantar, para esta semana, vamos a levantar el ayuno que acaba de terminar. ¿Por qué fue el ayuno? Bueno, la paz se lo sabía, pero ¿y el resto? Hay que ayunar, hermano. Hay que llevar esas cositas. Vamos a terminar el ayuno. Paso ahí mismo seguido. Oramos por diezmos y ofrendas. Por tanto, le pido mientras tanto a nuestra amada pareja o a uno de los dos cónyuges que por favor, si alguien necesita un sobrecito, lo alce su manito y pueda entregarle su sobrecito con amor. La Biblia dice que debemos dar ¿con qué? Con alegría de corazón. Amén. Con alegría de corazón. Vamos despidiendo a la comunidad virtual, les bendecimos, declaramos sobre su vida también lo sobrenatural y los esperamos a partir del día de mañana con nuestros devocionales 5 de la mañana. Esta semana ya comienzan los devocionales 5 de la mañana. Que Dios les continúe bendiciendo.